Veníamos hablando de Adán y Eva y habíamos visto esas dos facetas de la iglesia que justamente daban testimonio de este matrimonio, de esta familia. En primer lugar, mostrar cómo Cristo ama a su iglesia, responsabilidad del varón, del marido. Y cómo la iglesia obedece y camina detrás de Cristo, responsabilidad de la esposa. Por eso es que el cristiano está llamado a dar testimonio no solamente en forma individual, que a veces pensamos, yo tengo que hacer esto bien, está bien, en forma individual, pero también está llamado a dar testimonio como familia. Es muy importante porque hoy en día no vemos parámetros familiares que puedan cambiar una sociedad. Esa es una realidad. Vemos sociedades corrompidas totalmente por el pecado y familias destruyéndose, yo le digo, por horas. Ni siquiera voy a decir cada mes, por horas. Los otros días sacaban una estadística en el mundo, cuántas familias se rompían, no me acuerdo, pero era un número muy importante, muy grande. ¿Y saben por qué pasa esto? Uno, porque no tienen la centralidad de la familia, aquel que puede ser el fundamento, o es el fundamento inconmovible, que es Dios, que es Cristo, que es su palabra. Pero por el otro lado, ¿por qué no hay nadie que le dé un testimonio distinto? Esa es una realidad. Y tenemos un problema muy serio, decía la última vez, porque estábamos viendo a familias formadas por creyentes regenerados por el Espíritu de Dios que se rompían igual que las familias del mundo. Y esto es muy grave, es muy serio, porque no estamos dando testimonio. Pero aparte nos estamos dejando llevar por algo que no es de Dios. Eso hay que entenderlo, esto no es de Dios. Cuando una familia cristiana tiene problemas y decimos, esto se va a acabar, o esto se acaba por esto, por lo otro, esto no es de Dios. Porque Dios es el que está en el centro, en el eje de la familia, y el que va ordenando todas las cosas. Si hay algo que no funciona, es porque no es de Dios. Todo lo que Dios hace es en orden, es perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Debemos entender que cuando el hombre y la mujer en sus principios comienzan con esta nueva relación, es una relación exclusiva. Entonces el hombre deja a su padre y a su madre, ¿para quién? Para entregarse, dijimos, a su mujer. No a varias mujeres, ni tampoco la mujer se va a entregar a varios hombres, sino que dice al varón. Y la palabra es clara cuando dice, dejará a su padre y su madre y se entregará a su mujer y serán una sola carne. Esto se fue distorsionando. Y nosotros decimos, y bueno, pero Moisés y varios más que tuvieron varias mujeres. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. No entendieron el principio de Dios para la familia. ¿Tuvieron consecuencias? Por supuesto que las tuvieron. Nosotros leemos la palabra de Dios y qué les pasó a uno y qué les pasó al otro. La vemos a Ana llorando porque ella no podía tener un hijo, que después fue la madre de gran Samuel, ese gran profeta. Pero mientras tanto, ¿qué pasó? La otra esposa del Cana, ¿qué hacía? La hostigaba, la humillaba porque no podía tener hijo. Porque en esa época no tener un hijo era un castigo, no una bendición. Y esas consecuencias estos hombres, varones de Dios, las sufrieron. ¿Por qué? Porque no entendieron el principio de Dios. Un hombre y una sola mujer iban a ser una sola carne y forman una gran familia de Dios. No pensemos en otras cosas. Esas consecuencias se sufren después. ¿Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios es respetuoso, porque Dios nos permitió tener un libre albedrío, digamos, y nos da a elegir a veces, aunque nosotros elijamos mal. Y tengamos las consecuencias. Como así también, cuando elegimos bien, tenemos la gran consecuencia de la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero esto no era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que eran una sola carne, un hombre y una sola mujer. ¿Y saben qué? Esta unidad está siendo vista por la sociedad. Y también hay una relación de entrega al hombre y a la mujer, y esta es una relación
permanente, habla la palabra de Dios. Nunca la palabra del Hijo de Dios, no lo voy a volver a tocar, ya hablé cuando se unen, qué representaban y qué pasaba cuando se separaban. No lo voy a tocar de nuevo, pero si alguno lo quiere, yo tengo todos los versículos, pero también tengo lo que hemos desarrollado. Un hombre y una mujer cristiana tienen unión permanente. ¿Por qué? Porque han entendido los principios de Dios. No voy a volver a tocar el tema del amor, que también lo tocamos, que decimos, se murió el amor. Eso son mentiras. Más en la familia cristiana, más en los hijos de Dios. Porque el amor de Dios puesto en nuestro corazón en Romanos 5:5 nunca deja de ser. Porque fue puesto por Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero ahora llegamos a otro punto más. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 25. Hablando de Adán y Eva, y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? Más o menos alguno tiene una definición de qué puede ser o qué es la vergüenza. Pues dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Bueno, la vergüenza es cuando nosotros tenemos algo en la intimidad que hacemos y es reprobable delante de Dios o de la persona que está a nuestro lado o de la persona en cual tenemos confianza. Si nosotros le decimos algo, seguro decimos, no, esto no está bien. Al contrario, esto es esto. Entonces nos da, ¿qué es lo que es? Nos da vergüenza. Eso es la vergüenza. Hay pecado. Pero en ese momento no podía haber pecado, porque todavía Adán y Eva no habían tomado del fruto del bien y del mal. ¿Saben a qué se refiere esto de Adán y mujer? Que estaban ambos desnudos. Este versículo nos habla de que no se podían ocultar nada. Adán no le podía ocultar nada a Eva y Eva no podía ocultar nada a Adán. ¿Y saben qué? Lamentablemente hoy pasa que hay muchas mujeres que no conocen la vida de su marido. Y lo peor pasa en la iglesia. Eso es peor. Que pasa en el mundo está bien porque no conocen al Señor. Y no conocer no es escuchar hablar, porque ya hay gente que ha escuchado hablar del Señor Jesucristo y saben que murió en la cruz, todo eso. Pero cambia totalmente cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque se van esas tinieblas que cubrían nuestras mentes. Y empezamos a saber qué quiere Dios. Y sabemos que esto no es bueno y que esto no es malo. Entonces, esto nos está hablando que no tiene que haber nada que pueda ocultar el marido a la esposa y el esposo a la mujer. Nos habla de fidelidad, de sinceridad, que no hay nada que pueda taparle el uno al otro. Porque el Dios construye un matrimonio, una familia, con sus propias manos, dice la palabra de Dios. Génesis 2:8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice que Él lo plantó. Pero también dice al oriente. ¿Sabe qué es importante ver esta orientación también? Porque por el oriente que sale el sol. Y esto se refiere que el hogar cristiano tiene que estar orientado hacia quién es el sol de justicia, que es Cristo. Por tanto, por consiguiente, ¿qué pasa? Un hogar estable es el que se orienta permanentemente en dirección ¿a qué? A Jesús. Porque no podemos vivir la vida cristiana si no es con los ojos, dice la palabra de Dios, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el hogar cristiano tiene que estar permanentemente orientado hacia el Señor. Pero acá viene un problema, que fue cuando
fue convencida o engañada Eva y también fue engañado Adán de alguna forma. El problema es el deterioro que va a producir el pecado y las consecuencias son graves. Y hay una primera consecuencia en Génesis capítulo 13, versículo 16. Y Dios, hablándole a la mujer, dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es la consecuencia. No es una disposición anticipada de Dios. Así, no, esto Dios lo propuso de antes. No. Esta es una consecuencia que surge por culpa del pecado. Es una advertencia divina. Y muchas veces nosotros lo tomamos como un mandamiento. Va a ser así. No, pero esta es la consecuencia. Y dicen, la mujer tiene que sufrir estos dolores. Pero cuando Dios le trae a la mujer a Adán, pasa algo, no sé si lo han notado ustedes. A él le pone, ¿qué nombre? Adán, cuando viene y toma a su mujer, ¿cómo le llama? Varona. ¿Por qué? ¿Y porque es igual a mí? Porque es hueso de mis huesos, es carne de mi carne y sangre de mi sangre, dice Adán. Pero mire lo que pasa, Génesis capítulo 3, versículo 20. Después de todo esto, miren las consecuencias que pasan. Y llamó a Adán el nombre de su mujer como no es más varona. ¿Por qué? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Cambió. Ya no es más varona. Es Eva. ¿Qué pasa ahí con el varón? Ejerce su autoridad, pero con un problema grave, con la influencia del pecado. ¿Por qué? Porque esta autoridad se convierta en autoritarismo. Y ahí también comienza la esclavitud de la mujer con el hombre, a la que fue sometida a lo largo de la humanidad y también a veces ha pasado en la iglesia. Y debemos entender una cosa, hermanos. Hay algo que es muy importante que debemos entender, que esto fue creación de Dios, la mujer, de la misma parte del hombre. Y no es la mujer un cristiano de segundo nivel. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, nos convertimos ambos, hombre y mujer, sacerdote espiritual en igualdad. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Lo dice la Biblia o no? Pero Dios le anticipó a la mujer lo que iba a pasar. A ella, lo que iba a pasar con Adán. ¿Se acuerdan? Dice, y tu deseo será para tu marido, ¿y él qué va a hacer? Se enseñoreará de ti. Él va a ser como tu Señor, aunque sean iguales. ¿Por qué? Y porque esa autoridad que él tiene ahora va a ser autoritarismo y va a pasar en el tiempo. ¿Se lo anticipó el Señor o no? Y eso fue por el pecado, consecuencia del pecado. Pero esto no lo dice la Biblia. La Biblia dice que somos iguales delante de Dios. Y también somos sacerdotes para ofrecer sacrificios al Señor por medio de Cristo. Ahora bien, hay una cosa que surge con el tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Estamos sacando todas las cosas que por ahí la hemos pensado y nunca le hemos dicho. Bueno, ¿quién es la cabeza? 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Estamos hablando de un matrimonio, el primer matrimonio, que es la primer familia de Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pablo nos está diciendo que el Padre es la cabeza comunicadora de vida del Hijo. Y el Hijo es la cabeza comunicadora de vida del varón.
y que el varón es comunicador de vida de la mujer. ¿Por qué? Y porque la mujer salió del varón. De una costilla del varón o de un hueso del varón sacó Dios, hizo la mujer. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es un orden, no es una jerarquía. Dios no habla de jerarquías en la palabra. Cuando habla de la Trinidad Divina, ¿qué habla? Son los tres son Dios. ¿Y cuándo pasa a ser Dios, mismo Dios, Cristo, a ser obediente? Cuando Él se transforma en hombre. Es la única forma que Él podía ser obediente al Padre, si no estaban en iguales condiciones en el cielo. Era Dios. Entonces, para someterse al Padre, Él viene y toma la naturaleza humana. Acá está hablando de esto, Dios, de una orden. Y todo esto afecta de alguna manera la vida de relación en la iglesia. En la iglesia la mujer ocupa su lugar, ¿no? Y el marido ocupa el suyo. No hay prioridad, no hay categorías, no hay niveles, sino que cada uno asume su función dentro de la iglesia. ¿Y cómo la asume? Y porque Dios nos da un don, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero dice que Él también da los ministerios. O sea que Él sabe dónde nos va a poner a cada uno. Y nosotros tenemos que asumir el lugar. Las iglesias conservadoras como la nuestra siempre hemos hablado, y la Biblia nos habla de, por un orden, la mujer no habla en la congregación, lo dice la Biblia. Y menos que gobierne en la iglesia. Pero ¿saben qué? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cambió el orden Eva o no? No escuchó a su marido. ¿A quién escuchó? Cambió el orden. Y cuando se cambia el orden, ¿qué pasa? ¿Quién estaba sobre Eva en ese momento? ¿Quién es la serpiente? ¿Entienden? No podemos cambiar un orden establecido por Dios. Porque cuando pasa esto, tenemos las consecuencias. Ahora bien, decimos, bueno, pero la mujer no gobierna en la iglesia. Esto es un relato, ¿no? Un poco gracioso por ahí. Un ejemplo. Vienen don José y doña Juana a la iglesia, se congregan los dos. El día lunes, reunión de líderes de la iglesia, o reunión de tratativas como le llamamos nosotros. José, que es líder, se presenta en la reunión de pastores, de líderes. Y día lunes termina la reunión y cuando vuelve a su casa, se sienta para cenar y su esposa le pregunta, ¿y cómo estuvo la reunión? Bien, bien. Y la esposa, mientras le va dando la cena, le vuelve a preguntar, ¿y de qué se habló en la reunión? Y él contesta, y no te lo puedo decir. Son cosas que hablamos nosotros que estamos en los ministerios como pastores, aquellos que tenemos el gobierno de la iglesia, así que no te lo puedo decir. Bueno, pasó el lunes. El martes a la mañana le prepara el desayuno y le pregunta de nuevo, ¿qué trataron el lunes a la noche en la reunión? Y él le contesta, no te lo puedo decir. Muy bien, llegamos al día miércoles y ella le vuelve a preguntar, ¿qué hablaron en esa reunión? Y ya el pobre hombre, ya superado por la situación, no puede aguantar más la presión y le dice, bueno, hablamos de esto, de aquello otro. Entonces ella le pregunta, ¿y de eso otro que me dijiste, qué acordaron? Y que vamos a hacer tal y cual cosa. Y él dice, no, eso no puede ser. Entonces, don José llega el domingo a la iglesia y después de la reunión de la cena de adoración le dicen, hermanos consiervos, me gustaría hablar con ustedes. Porque el Espíritu me ha dicho que debemos cambiar este último acuerdo. El Espíritu de doña Juana. Que quiero decir que con esto, ¿qué quiero decir con esto? Que la mujer a veces gobierna la iglesia. Sin tener que hablar en la congregación. ¿Entienden?
Pero tenemos que nosotros, como creyentes, ser maduros y entender cuál es el orden que Dios ha establecido. Hay una cosa que también me gusta aclarar, ¿por qué? A mí me ha ayudado mucho y les va a ayudar también. La mujer utiliza las dos partes del cerebro para pensar. Mientras que el ser humano tiene uno, el hombre tiene uno, y aparte de él tiene todo como estructurado. ¿Entienden? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, vamos al trabajo y volvemos a la casa y nos preguntan, che, ¿cómo te fue en el trabajo? Y bien, hice esto, porque para nosotros está dentro de la estructura, está bien. Pero cuando le preguntamos a ella, ¿cómo te ha ido? Y a mí me pasaron unas cosas nuevas ahora. Se me rompió el lavarropa, el pasto tal, qué sé yo, eso, bueno, no me contáis, no me diga más nada. Pero este es un beneficio para el hombre. Decía un hermano, dice, esto contribuye para la estupidez del hombre, dice, pero yo no lo tomo así que... ¿Por qué? Porque hay momentos puntuales donde el hombre tiene que hablar con su esposa. De la familia sí, pero también de decisiones que se toman en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, los hombres, yo lo digo por mí, no sé si serán igual los demás, a veces somos arrebatados y tomamos la primera opinión y decimos, listo, esto se hace así, listo. Y después, ay, no, tendría que haber sido... Si nosotros escucháramos una opinión, escúchenme bien, hermanas, una opinión de aquella que Dios ha puesto a nuestro lado, una ayuda idónea, espiritual, y nos va a dar seguramente algo que nosotros no veíamos. Entonces ahí vamos a formar y vamos a tomar una decisión correcta. Es muy importante esto. Y vamos a seguir gobernando, o van a seguir gobernando aquellos que están como pastores en la iglesia, pero ¿saben qué? Con una decisión bien tomada. A veces los hombres tomamos decisiones arrebatadas, porque pensamos que un solo hemisferio, y como no está dentro de nuestra estructura, no es así. Tenemos que pedir al Señor que nos guíe, orar mucho y esperar que Él, a través de esa persona idónea, a veces nos dé esa otra parte que nos falta para tomar una decisión. Después de esta victoria de Satanás en el huerto del Edén, nosotros podemos ver que la mujer tiene mucho más influencia en el hombre de lo que nosotros pensamos. Satanás tuvo que persuadir a Eva para que desobedeciera a Dios. Pero ¿saben qué? Eva lo único que hizo fue sugerirle al hombre para que él pecara. Nada más.